Buenas noches, estudiantes de tercer año de secundaria. Mediante este vídeo voy a explicar el tema número 1 de literatura. Como ya lo pueden visualizar, es el tema literatura peruana quechua. Algunos antecedentes o algunos datos para poder entender. Llamada también literatura prehispánica. ¿Qué quiere decir la palabra pre? Antes, hispánica, españoles. Es decir, antes de la llegada de los españoles. Con la conquista española se pudieron establecer gran desarrollo de la literatura, como por ejemplo la literatura, todo era de manifestación oral, es decir, los incas se comunicaban, se contaban, ¿no?, sus diversos mitos y leyendas, pero todo de manera oral. No existía o no contaban con una escritura. Gracias a la invasión o conquista de los españoles, recién se pudo transcribir o ya recopilar mediante un escrito. Otro dato, los funcionarios coloniales, por ejemplo tenemos los cronistas, que fueron los más primordiales, recopilaron y escribieron variedad de manifestaciones literarias. Pero aparte de ellos también están los soldados y los predicadores. Vamos con las características de esta literatura. Decimos que de carácter anónimo. Anónimo quiere decir que no se cuenta o no solo lo hace un autor. En este caso, dice que varios lo contaban. Por ejemplo, cuando yo cuento una anécdota, mi compañera se lo cuenta a otra persona y así sucesivamente. Algunos le agregan drama, otros le agregan más nostalgia. Entonces hace que esa literatura no sea de una sola persona o de un solo autor, sino de varios. Número 2, se identificaron con la identidad agraria. Como ustedes saben, la actividad primordial que realizaban los incas era la agricultura. Manejaron el animismo, quiere decir cuando le damos vida a una materia inerte, o mejor dicho, en estos casos la naturaleza cobra vida. Por ejemplo, los incas cuando tenían alguna celebración o algún agradecimiento, siempre tenían ahí, frente a ellos, o en alabanza, a la tierra, a la luna, al sol. O mejor dicho, le dieron Dios de la tierra, Dios de la luna, Dios de los... Y así, ellos fueron politeístas, tuvieron la presencia o la creencia de varios dioses. Oral, como ya les había dicho, todo lo manifestaban a través de la oralidad, habla, ya que no contaban con una escritura. Fue clasista, sí, y bastante, ya que las composiciones, cantos, ¿no?, y diversos, redactadas o habladas, manifestadas hacia el pueblo, no eran las mismas que se recitaban o manifestaban en honor a un inca. Crearon el colectivismo. El inca siempre ha trabajado, ¿no?, en compañía o con diversos gentes de su pueblo o parientes. Seguimos con los tipos de literatura. Tenemos ahí a la popular, o también llamada del pueblo, literatura cortesana, o también llamada oficial. Vamos con la popular. Dice ahí, era transmitida y acompañada. ¿De qué? Un grupo musical, sí, y aparte, danzas. ¿Y qué manifestaban? Sentimientos, sí, como la siembra, cosecha, y también las vivencias de la ayuda, ¿no?, o gente del pueblo. ¿Y por quiénes eran dados? Por los arábicos. Arábicos son los poetas populares, ¿no? Vamos a ver ahora la literatura cortesana. Ellos también se servían de la danza y el canto. Se exaltaba la alegría por las fiestas, pero ¿qué fiestas? Agrarias, y las fiestas religiosas. Mira la gran diferencia, ¿no?
¿Y por quiénes eran dados? Por los amautas. Los amautas son personas instruidas o que han sido instruidas. Entonces, ellos están preparados. Entonces, como son gente ya o poetas preparados, también son llamados o considerados maestros. Aparte de poetas, maestros. Vamos con la producción literaria. Vamos a ver en sí 3 géneros. Al épico lo han llamado también el narrativo. ¿Qué quiere decir con ello? Que explica el origen del pueblo incaico. ¿Cuáles son sus características? Se manifestaron las especies como mitos, leyendas, fábulas, cuentos. Tenemos aquí el caso del mito de Huiracocha, que explica el origen del hombre. Seguimos con dioses y hombres de Huarochirí. Tenemos ahí que es la expresión más confiable de esta literatura quechua. ¿Por qué? Como bien sabemos, los incas no contaban con una escritura, todo lo manifestaban de manera oral. Entonces, con la llegada de los españoles, ¿no? Esto se fue perdiendo, ¿ya? ¿De qué manera? A ver, me explico aquí. Los incas contaban, ¿no? Como ya les había dicho, o poseían, ¿no? Varios dioses. ¿Ya? Ellos alababan a sus diversos dioses. ¿Qué pasó con la llegada de los españoles? Se les impuso como la única religión al cristianismo. Entonces, ¿quién fue el encargado de transcribir, ¿no? Todos esos mitos y leyendas que los incas relacionaban con sus dioses o en relación a sus dioses? Fue el famosísimo sacerdote, ¿no? El sacerdote católico, Francisco de Ávila, ¿ya? Con esta obra, él recopiló todas las hazañas o todos los diversos mitos y leyendas en relación a los incas con sus diversos dioses. ¿Ya? Por eso también se la ha considerado como la Biblia regional. Vamos con el lírico. Los incas tenían a su poeta en los arábigos, ¿sí? Solamente hay una especie que se ha considerado, o bueno, que lo hacen los amautas o gente preparada. Vamos a empezar con las especies. Tenemos ahí el aymoray, canto a la naturaleza. Por ejemplo, cuando tenemos unas siembras y nos ponemos a cantar para que todo salga muy bien. Saben que de la siembra surge después la cosecha. Harawi, canto al desamor y a la pérdida de la amada. Es decir, es un canto amoroso, sí, pero un poco, un canto amoroso, sí, pero un poco doliente, porque estamos cantando a alguien que no nos corresponde, o también que la hemos perdido. Entonces hay un sufrimiento, ¿no? En cambio, el Haiji, canto de triunfo. Dice ahí, vertiente oficial. Por ejemplo, cuando tenemos hemos ganado una batalla, ¿no? Entonces, los generales del Inca cantan junto a él, ¿no? Y también con la presencia de los amautas, es decir, con gente preparada, ¿ya? Su expresión o canto tiene que ser perfecta, exquisita, ¿no? Entonces, por eso decimos que es el más culto. El urpi, canto a la amada. Vamos, ahí dice que se va a personificar como una paloma. O mejor dicho, el urpi también es considerado un canto amoroso, pero ahí el Inca está cortejando, ¿no? Está cortejando a una coya o él está pretendiendo y esta Inca le está correspondiendo, ¿no? Entonces, urpi y jarawi son cantos amorosos, sí, pero ya pueden ver la diferencia.
Urpi correspondido y Harawi no. Dice ahí desamor o pérdida. Seguimos con el Wakantaki, dedicado a los animales. Por ejemplo, tenemos un gran ganado, entonces vamos a celebrar, vamos a cantar. Ahí está el Wakantaki. Y el Ayataki, Aya significa muerto, es un canto fúnebre, es decir, cuando fallece uno de nuestros seres queridos, ¿no? Seguimos con el género dramático. A ver, decimos ahí que el teatro incaico fue considerado el más importante. ¿Por qué? Ya que estaba dado por los nobles o familia del Inca. Entonces, como bien lo hemos dicho, cuando se da por ellos tiene que ser bien preparado, ¿no? Aparte lo hacían con la compañía de los amautas, que era gente ya instruida o maestros, y debido a ello era bien organizado. ¿Cómo decimos que son sus escenarios muy adornados? Las poesías se daban a través del diálogo. ¿Y qué manifestaban? Hechos bélicos, históricos, actividades agrícolas o también costumbres. A ver, para que puedan indagarse más, ahí les establezco el link. De todas maneras lo voy a establecer en la plataforma, y ahora podemos visualizar con la obra Ollantay. El argumento ustedes lo van a leer en casa para que puedan completar las preguntas de verificando el aprendizaje, ¿sí? Y también cuando retomemos las clases les pregunte algo, tal vez si hay algunas dudas. A ver, ahí tenemos el argumento, ya lo van a leer ustedes en casa y vamos ahora sí con su boletín. Tenemos ahí la obra Ollantay. Decimos género dramático, especie drama, está dado en 3 partes. El tema principal, el poder de la monarquía imperial. A ver, voy a nombrar solamente algunos personajes. Pachacute, que es el inca del imperio incaico. Tupayupanqui, que es su hijo. Cuando muera su padre, lo va a tomar su trono. Kusicoyur, que es una de sus princesas, es decir, sus hijas, la preferida. A ver, Imazuma sería la hija de Kusicoyur con el general Ollantay. Rumiñahui es otro de los generales de Pachacute. A ver, y Wilka Uma, él es el sacerdote, ¿no? Al cual le confía Ollantay. Vamos a empezar aquí con el fragmento, parte 1. A ver, para empezar, Pachacute se encontraba o tenía la reunión con todos sus generales. Ya, obviamente, como ya les había dicho, ahí tiene que estar Ollantay, que es un general, y el otro, Rumiñahui. Ahora, Ollantay está bastante preocupado, está con la duda, no sabe si decirle a Pachacute que se ha enamorado de su hija, ¿ya? Entonces, ahí entra tú. No sabe si decírselo en la reunión o después. Entonces, Wilka Uma se da cuenta que Ollantay tiene dudas o está preocupado y le pregunta: ¿qué te pasa, Ollantay? Cuéntame. Le responde: lo que pasa es que estoy enamorada de Kusicoyo. Wilka Uma responde: ¿pero qué te pasa, Ollantay? ¿Cómo te vas a enamorar de la hija
del Inca? ¿Por qué no te enamoraste de otras señoritas? Pero, ¿y por qué de Cusicói? Bueno, Wilcauma, yo la quiero bastante. Wilcauma le responde, será mejor que te olvides y ya, te dejes de tonterías, por así decirlo, ¿no? Entonces, Ollantay sigue diciendo, lo que pasa es que ella y yo ya vamos a tener una familia. Es decir, que Cusicóyor está embarazada. Entonces, Wilcauma le responde, es muy serio lo que estás diciendo. Habla con Pachacute. Yo sé que él te comprenderá. Y a ver, pues, ¿qué te dice? Así, ¿no? Entonces, en esta parte 1, como pueden observar, Ollanta confiesa el amor que siente por Cusicoyo, ¿no? Pero antes de decírselo, ¿no? Le manifiesta que él ha sido un gran siervo, que gracias a él, Pachacute tiene el máximo dominio, puede imponer a cualquier pueblo. Entonces, prácticamente con eso se está justificando. Y ya le dice a Pachacute, Ollanta, eres plebeyo, quédate así. A ver, Pachacute no lo acepta porque Ollantay es un inca privilegiado o de clase privilegiada, gracias a sus logros, ¿no? Gracias por ser un valentoso, por ser honesto, sincero, sí, pero jamás va a formar herencia o jamás va a formar parte de la nobleza, ya que ellos no son descendientes por sangre, ¿no? Entonces, por eso Pachacute prácticamente lo esquiva o le niega como yerno, ¿ya? Entonces Ollanta sigue con su terquedad, ¿no? Pero pídeme lo que desees con tal de poder estar con Cusicói. Pachacute en esos momentos quiso mandarlo a matar, pero le dio la oportunidad de que se vaya muy lejos y que se olvide de tremenda tontería, por así decirlo. Entonces Ollanta se va al antisuyo a formar su propio imperio. Ya, a ver, luego ustedes lo van a seguir leyendo porque ya entré en muchos detalles, creo yo. Vamos con la retroalimentación. ¿Qué es el animismo? ¿Qué habíamos dicho? El animismo es cuando le damos vida a la naturaleza, o mejor dicho, o en otras palabras, cuando le damos vida a la materia inerte. ¿Cuál es la importancia de dioses y hombres de Huarochirí? Habíamos dicho que en ella se recopila a todos los mitos y leyendas sobre los dioses sobre los incas en relación a sus dioses. ¿Ya? Vamos con la número 3. Explica los postulados respecto al origen de Ollantay. En el postulado 1, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué quiere hacer Ollantay con Pachacute? Le quiere confesar, ¿no? Le quiere confesar que está enamorado de su hija Cusicoyo. Ahí está. ¿Por qué razón Pachacute no acepta a Ollanta como yerno? Como ya lo habíamos dicho, porque es de clase baja o de clase intermedia. No pertenece a la nobleza de sangre, como el Inca Pachacute y sus hijos, ¿no? Ahí está. Lo van a trabajar el mapa conceptual en casa, ¿ya? Seguimos con la número 2. ¿Qué libro es considerado como la Biblia regional que explica la cosmovisión prehispánica? O mejor dicho, ¿cuál es esa recopilación o cuál es esa obra que manifiesta todo del Inca en relación a sus dioses? Dioses y hombres de Huarochirí, ¿verdad? Vamos con verificando el aprendizaje. De la 1 hasta la 5 lo vamos a hacer conmigo y de 6 a 10 la van a hacer ustedes. Dice, es característica de la literatura prehispánica. Sí, decimos anónima, claro, animista,
Agrícola, sí. Racista, no sé. Oral, sí. Racista, no. Pero sí es clasista. Por lo tanto, la clave va a ser en la número 1, la E. Vamos con la 2. Dice ahí, constituye un canto amoroso y el otro canto a la naturaleza. Canto amoroso, o bien habíamos dicho el jarawi o el urbi. Pueden ser cualquiera de los dos. Pero dice en la segunda, canto a la naturaleza. ¿Cuál es? El Aymorái. ¿Verdad? Vamos con la número 3. Los amautos hacían el papel de, que habíamos dicho que era gente instruida, ¿no? Preparada. Entonces fueron poetas y maestros. Mientras que los arábicos, poetas populares o del pueblo. 4. ¿Cuál es la forma literaria que no se desarrolla en el incanato? Recuerden que el Ollantay pertenece al incanato. Cantos, sí. Bailos y cantos, sí. Difusiones orales, sí, porque todas las manifestaciones de los incas eran a través de la oralidad. Posibles representaciones teatrales, sí, porque se dio el género dramático, sí, habíamos dicho. Concursos sistemáticos a fin de preservar el individualismo, no. En el Imperio Incanato se daba el colectivismo, ¿sí? 5. El género que refleja mayor relación con la literatura culta es el, así como la especie. A ver, ¿cuál habíamos dicho que la especie que era la más culta? El Haiji, ¿verdad? Y el Haiji, ¿a qué género pertenece? Al lírico. Entonces la clave en el número 5 sería la B. Entonces ustedes van a hacer en casita el mapa conceptual y de verificando el aprendizaje de la 6 hasta la 10. Eso es todo. Espero que se cuiden y hagan su tarea. Gracias.